Vamos a hacer una reflexión sobre el aprendizaje y el pensamiento en el mundo actual. La neurociencia va desentrañando los mecanismos del pensamiento humano y mostrando cómo su presunta racionalidad está comprometida en la mayoría de los casos por numerosos elementos y circunstancias que la condicionan. Estamos en un mundo que cambia de manera vertiginosa. Nuestros bisabuelos vivieron en un mundo muy semejante al de sus abuelos y bisabuelos. Durante décadas y siglos hubo muy pocos cambios. Actualmente las nuevas generaciones van experimentando cambios muy grandes y rápidos, difíciles de asimilar, en pocos años, que nos alejan mucho del estilo de vida tradicional. Esto puede traer mucho progreso y ventajas, pero también inconvenientes y peligros. Es necesario clarificar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir y distinguir aquello que promueve el progreso de la humanidad y lo que va en contra de él. Hoy vamos a centrarnos en el funcionamiento de nuestras mentes, comprender cómo resolvemos problemas, cómo formulamos juicios y qué defectos aparecen en estos procesos que nos puedan confundir. En primer lugar, vamos a fijarnos en las funciones de la mente. En la mente hay como tres grandes niveles de configuración. Por un lado está la configuración cognitiva, que es todo aquello que nos ayuda a percibir las sensaciones del exterior, a ir interpretando los estímulos, o sea, conocimiento, nos aporta conocimiento. Al lado de ella está la configuración afectiva, que son las emociones y los sentimientos que nos suscita la realidad, los estímulos, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que percibimos. Y por último está la configuración instrumental, que sería el tercer elemento, que es actuar en el mundo, movernos, nuestra conducta, nuestros actos con los cuales modificamos nuestro medio y lo convertimos en objetos, en instrumentos, vamos transformando la realidad. La neurociencia está estudiando mucho y profundamente cómo las diversas zonas del cerebro se encargan de diversas funciones mentales. Por ejemplo, en la parte occipital del cerebro se concentran los estímulos de la visión, el resto de los sentidos, el tacto, gusto, olfato, presión, la temperatura, más bien en la zona parietal. En toda la zona inferior del tronco encefálico y cerebelo están las funciones primarias, viscerales, con las cuales el organismo va funcionando de manera inconsciente. En la parte temporal se van recogiendo los datos de la audición, se guarda la memoria, se va estructurando y organizando el aprendizaje, todo ello en las diversas partes del cerebro, aunque ciertamente hay una interrelación muy grande, no se pueden separar partes concretas para funciones, sino que aunque haya más una parte que funcione de un modo o para unas características especiales, luego todo el cerebro participa en casi todas las cosas. Y por último, la zona frontal, donde está, digamos, lo más elaborado, lo más racional, el razonamiento, el movimiento, integrando los datos que tenemos de los sentidos y de las percepciones, se integran las emociones, la atención, el lenguaje, etc. Son funciones muy diversas que conducen a que, aunque hay una cierta especialización entre el hemisferio izquierdo y el derecho, los dos están interrelacionados. El izquierdo es más las cosas lógicas, números, símbolos, expresión, lectura, escritura, razonamiento, aprendizaje. En el lado derecho hay más movimiento neuronal en relación con la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música, el espacio, etc. Son las funciones de la mente presentadas en general. Podemos decir, por tanto, que hay unas sensaciones y percepciones que van acompañadas de las emociones. Hay 5 emociones básicas. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco. Algunas clasificaciones eliminan esta última emoción. Hay que tener en cuenta, hay que observar que de estas emociones una sola es positiva, la alegría, y las otras 4 son negativas. Eso tiene una función en relación con la supervivencia, porque sobre todo los sentidos, las percepciones, las emociones
quieren facilitar la supervivencia de la especie y del individuo. Por eso la alegría y la tristeza tienen relación con un bien que percibimos, que recibimos o que nos quitan o que nos falta. La ira y el miedo tienen relación con un peligro al cual o le hacemos frente con la ira o del cual huimos con el miedo. Y por último, el asco haría relación a una mezcla de estas emociones en la cual se refleja como una protección inconsciente de la salud o de algo que puede hacernos daño, como una especie de rechazo. Aparte de la sensación y la percepción está la conceptualización, la extracción de ideas. A partir de los elementos concretos se van extrayendo ideas generales y la mente humana es capaz de hacer esta conceptualización de la realidad, con lo cual se evita el tener que atender siempre a lo simple, sino que saca conclusiones generales. Va estableciendo una memoria de datos y de personas que le pueden servir en el futuro para otras actualizaciones, toma decisiones, actúa en el mundo, se mueve en función de todo lo que ha recibido anteriormente y puede hacer previsiones de futuro. Todo eso son diversas funciones de la mente. El ser humano tiene que ir aumentando su conocimiento y para ello usa dos caminos principales distintos. Uno que podemos decir que va de abajo hacia arriba y el otro que va de arriba hacia abajo. Se trata de la inducción y la deducción. Son dos formas de pensar. La inducción coge elementos particulares y de ellos quiere sacar conclusiones. Y la deducción sería lo contrario. A partir de unas leyes generales o unas normas se quiere extraer unas conclusiones personales o particulares, digamos. Por ejemplo, el primer caso de la inducción sería esta sucesión de afirmaciones. Por ejemplo, de decir, mi perro come pan. El perro de mi vecina come pan. Entonces yo podría sacar una conclusión y decir, los perros comen pan. He visto dos casos particulares y de ello saco una ley, una conclusión. Pero la precisión del razonamiento inductivo es cuestionable, porque al tratarse de elementos particulares, podría ser que la conclusión sea verdadera, pero como están sacados de hechos y observaciones, todos los perros tendrían que cumplir esa condición. Por lo tanto, aunque haya probabilidad, no hay certeza de verdad. Quizás haya perros que no coman pan. Por tanto, las inducciones pueden llevar a conocimiento verdadero, pero también pueden errar. En cambio, la deducción parte de leyes y normas que si se aplican en una primera afirmación y en una segunda afirmación se convierten en conclusiones lógicas, como son por ejemplo los silogismos, que son dos deducciones que juntas llevan a una conclusión irrefutable. Por ejemplo, decir, los hombres son mamíferos. Pedro es hombre. Por tanto, Pedro es mamífero. Se trata de una consecuencia lógica, siendo las dos primeras leyes generales absolutamente ciertas, ese caso particular del cual se ha hecho una hipótesis y se deduce y se consigue saber que es cierto. Por tanto, la deducción bien realizada sirve para extraer conocimientos verdaderos. Y la inducción también puede servir, pero hay que comprobarla, hay que demostrarla. Bueno, pues el método científico usa los dos razonamientos, el inductivo y el deductivo, siempre con hipótesis, con demostraciones, con observaciones, usando casos particulares y buscando la explicación teórica o doctrinal, y así se va llegando a acercamientos a la verdad de las cosas, de la realidad, acercamientos hacia la realidad. En la vida cotidiana solemos utilizar tanto el razonamiento inductivo como el razonamiento deductivo. Lo que pasa es que podríamos decir que así como el razonamiento deductivo bien usado lleva siempre a conocimientos verdaderos, muchos errores de nuestro conocimiento proceden del uso del razonamiento inductivo. O sea, a través de casos particulares sacamos unas conclusiones que no corresponden a la realidad. Y eso es una fuente de errores para cada uno de nosotros. Pero de nuestra reflexión, sobre todo a la luz de la neurociencia sobre el pensamiento, hay que sacar
una conclusión muy importante, que es que podemos influir en nuestro pensar. El pensar no es una cosa irrevocable, absoluta, definitiva, sino que se puede modificar gracias a la plasticidad cerebral. Hay que buscar el arte de pensar bien para vivir mejor y podemos influir en nuestra manera de pensar. Partimos de la base, estudiada por la neurociencia, de que hay deformaciones en el pensamiento, hay una tendencia a la divagación, o sea, a ir pensando de una manera inconsciente en cosas y sin darnos cuenta nuestro pensamiento no se concentra. Y hay una tendencia a la negatividad, también estudiada por la neurociencia. El cerebro humano está diseñado para centrarse en lo negativo, identifica peligros para sobrevivir. Y eso es lógico y es bueno que sea así, sobre todo en las épocas más primitivas. Pero esto nos ha dejado una herencia que en la actualidad puede ser peligrosa, porque cualquier preocupación, cualquier problema que tenemos, hay el peligro de que lo sobreestimemos y aunque no dependa de ello nuestra supervivencia, nos puede llevar a una mala calidad de vida, nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a unas pérdidas de salud. Por tanto, los pensamientos negativos reducen la salud y el bienestar humano, eso está estudiado, y es necesario poder trabajar sobre ellos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Es importante aprender a pensar mejor, porque esto es invertir en calidad de vida. Hay que superar el sesgo de negatividad y de esta manera estamos mejorando nuestra vida. Un buen pensar genera claridad, equilibrio y dirección. Lo dice una profesora de la Universidad de Stanford, Barbara Fredrickson, que es una autora de una tendencia actual de la psicología positiva. Hay que educar el cerebro y para eso se habla de tres elementos. Focalizar tu atención en el presente, o sea, salir de la divagación y concentrarnos. Eso contribuye al bienestar. Hay una felicidad que se relaciona con saber fijar la atención en aquello que estamos haciendo, viviendo con intensidad el presente. Si estamos divagando o estamos siempre preocupados con nuestra rumiación interior por los problemas, por el futuro, por la realidad o por las cosas que nos han pasado, eso disminuye nuestra calidad de vida. Hay que cultivar el arte de tener un propósito, sentido. Hay que no solamente ir viviendo, sino hay que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos que tener un objetivo en la vida, un propósito, aquello que realmente nos interesa, pues dedicar nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra atención y nuestra conducta para conseguir aquello que realmente deseamos. Porque si no, la vida nos va pasando y no conseguimos nuestros objetivos y vivimos con una profundidad muy superficial. Y por último, trabajar con información positiva. Por tanto, se trata de tres líneas en las cuales conviene educar el cerebro. Focalizar la atención, buscar y tener un propósito que nos oriente y centrarnos en la información positiva. Por un lado, por tanto, hay todo un funcionamiento cerebral relacionado con lo visceral y con lo instintivo que está condicionado y que lleva hacia la supervivencia, pero después también está un funcionamiento mental racional que busca el sentido de las cosas. Son dos niveles que se superponen en el funcionamiento de la racionalidad humana. Hay unas preguntas humanas fundamentales que podemos decir que van diseñando la vida en un progresivo autoconocimiento y en un camino de autorrealización personal. Primero está cómo sobrevivir. Es una pregunta a la cual nos enfrentamos y que muchas veces a nivel de inconsciente el cuerpo ya responde a ella, busca la supervivencia, pero también nos lo preguntamos. A continuación viene una segunda pregunta, ¿cómo vivir mejor? Y por último, ¿para qué vivir? La primera pregunta está en relación con el instinto animal y humano de supervivencia. La segunda está en relación con la mejora y el bienestar físico, el bienestar psíquico, el bienestar emocional, etc. Y para qué vivir estaría en relación con esa dimensión espiritual del ser humano de búsqueda de sentido, relacionado también con la felicidad, con la autorrealización. Hay que modelar nuestra manera de pensar.
Hay que dar forma a nuestro ser, nuestra personalidad. Podemos hacerlo, podemos mejorar las condiciones que hemos recibido por la genética que tenemos, por el ambiente que nos ha moldeado. Podemos actuar sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra personalidad, sobre nuestro carácter. Si no lo modelamos nosotros, otros lo harán, nos manipulan. Es necesario, para conseguir esta personalidad saludable, un profundo trabajo personal. Hay grandes peligros de manipulación externa y de autoengaño personal. La mente humana, la vida humana, es muy compleja. Vamos a seguir, para desentrañar esta complejidad de la cual hemos expuesto algunos elementos, vamos a seguir un libro que nos ha parecido interesante. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional en la toma de decisiones, escribió el libro Pensar rápido, pensar despacio. Vamos a usar unos cuantos elementos bastante interesantes de este libro, donde se nos explica cómo nuestra cabeza funciona con dos sistemas, uno rápido y emocional que genera decisiones automáticas y otro lento y racional que requiere de más concentración y análisis. Dado que tiene muchos elementos interesantes, nos vamos a detener en irlos comentando. Para Daniel Kahneman existen dos sistemas de pensamiento. Un sistema que es un sistema automático. Lo vamos a llamar el sistema 1. Opera de manera rápida, sin esfuerzos ni control voluntario. Es ágil, automático, intuitivo y emocional. Ejemplo, escuchamos una voz. Detectamos hostilidad en la voz de una persona. No tenemos que pensar mucho. Dentro de nosotros se desencadenan una serie de elementos que descubren fácilmente que hay hostilidad en esa persona. Junto al sistema número 1 hay otro sistema, que es el sistema 2, que es el sistema racional, el que activamos de manera consciente cuando realizamos actividades mentales que requieren esfuerzo. Es lento, lógico, deductivo, estructurado. Ejemplo, nos piden para multiplicar números de 2 o de 3 cifras. Tenemos que pararnos, tenemos que pensar, tenemos que concentrarnos. O, por ejemplo, estamos en el coche y tenemos que aparcar. Aparcamos en un espacio estrecho, tenemos que concentrar la atención. Es una explicación sencilla de los dos sistemas, el 1 y el 2, que funcionan de manera distinta. El ser humano funciona con la interrelación de estos dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 crea conclusiones de forma automática. Por ejemplo, vas caminando o conduces un coche, haces una actividad cotidiana y entonces estás bajo la dirección del sistema 1. La mente tiende a seguir formas de funcionamiento basadas en estereotipos, considera los problemas superficialmente, sigue eslóganes. Podemos definirlo como el sistema automático, seguimos el sistema automático. Busca la respuesta sencilla, realiza activaciones asociativas, combina palabras, imágenes, teje historias con fragmentos de información, usa los estímulos que recibe más fuertes o comunes. Vamos conduciendo y entonces vamos en el sistema 1. Ya hemos aprendido a conducir, no tenemos que estar muy concentrados, sino que ya nuestro cuerpo ya sabe lo que hay que hacer. O vamos en bicicleta o estamos nadando y hemos aprendido y hemos practicado mucho. Todos esos funcionamientos a veces usan formas de conducta, de pensamiento, de respuesta a los estímulos que son todas del sistema 1. La función del sistema 1 es ensamblar tu visión del mundo y mantenerla. Busca patrones y crea leyes subjetivas. Sigue la ley de lo que ves es todo lo que hay. O sea, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, que son sensaciones, percepciones o ideas o cosas que nos vienen a la memoria de manera asociada y rápida, con todo eso damos respuesta a los interrogantes, a las preguntas, a las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Así funciona el sistema 1, que funciona en la mayor parte del tiempo en nosotros. El sistema 2, por el contrario, da respuestas conscientes.
examina a fondo los temas para descubrir la realidad a veces oculta. Cuando, por ejemplo, estamos caminando con el sistema 1, pero nos damos cuenta de que vamos a llegar tarde porque hemos mirado el reloj. Entonces ya nos preocupamos de acelerar el paso, ya no estamos mirando las musarañas, sino que nos concentramos en la respiración, los brazos. Eso requiere el sistema 2 para modificar una conducta estereotipada o automática que tenemos y para ajustarnos a una nueva realidad. O por ejemplo, nos hacen una pregunta, tenemos que concentrarnos. O estamos leyendo un libro, tenemos que escuchar y concentrarnos en lo que vamos comprendiendo del libro. El ser humano, referido al sistema 2, tiene una vagancia innata que le lleva a usar este sistema lo menos posible, solo en casos de necesidad, para elaborar nuevas leyes o patrones que se incorporan al sistema 1 como creencias o presupuestos. Vamos por la calle, nos encontramos con una persona inesperada, con alguien quizá quien hace tiempo que no vemos o que nos provoca una cierta ansiedad. Pues entonces el sistema 2 se pone en actuación para buscar soluciones, para buscar nuevas respuestas, para buscar nuevos patrones con los cuales podamos solucionar o solventar la situación. Nos hacen una pregunta difícil. Bueno, empezamos a buscar en nuestra mente recursos para poder responder de manera adecuada a aquello que nos preguntan, etcétera. Aunque creemos que predomina el sistema 2, creemos que somos muy racionales, que actuamos racionalmente, no es verdad. Kahneman subraya y demuestra en su libro que predomina el sistema 1. Existe en el ser humano una tendencia innata a vivir una realidad distorsionada y con un optimismo poco realista. La mente tiende a simplificar y crea una falacia narrativa inclinándose a lo simple, tangible o cohesivo. Rechaza lo teórico, contradictorio o vago. Siempre tenemos la tendencia, con los elementos que tenemos, a hacer una historia con los cuales justificar una situación, dar respuesta a un interrogante, etc. Para reducir los errores del sistema 1 hay que desconfiar de él, reducir la velocidad y buscar el refuerzo y clarificación del sistema 2. Tenemos que actuar menos automáticamente y más buscando las razones verdaderas, el conocimiento auténtico, etc. Kahneman añade a continuación que en el ser humano hay dos yoes muy distintos. Una cosa es el yo que experimenta, el yo que es consciente, que va viviendo la realidad día a día. Pero después hay otro, el yo que recuerda. Para Kahneman, el yo que recuerda a veces se equivoca, pero es el que lleva la cuenta y gobierna lo que aprendemos de la experiencia y es el que toma las decisiones. Los dos yoes se contradicen, pero predomina el que recuerda. Por tanto, las experiencias que vamos viviendo momento tras momento, si escribimos un diario, por ejemplo, vamos dejando detalle de lo que es. Pero después, los recuerdos que tenemos de esas experiencias pueden ser muy distintos de la auténtica experiencia que vivimos, porque siguen unas leyes propias. Normalmente el recuerdo se suele fijar más en cómo acabaron las cosas. Se puede fijar más en la dimensión emocional y en cambio no valora muchas veces objetivamente lo que realmente ocurrió. Con lo que llevamos hasta aquí vemos claramente cómo hay muchos elementos que deforman la objetividad de nuestro conocimiento de las cosas. Y un apartado interesante del libro de Kahneman es la descripción de los diversos sesgos cognitivos que tenemos. Los sesgos cognitivos serían aquellas tendencias que tenemos a manipular la realidad, a deformar la verdad de las cosas en función de unos ciertos efectos, de unas ciertas influencias, de unos condicionamientos que hacen que nuestro conocimiento, nuestro recuerdo no sea totalmente objetivo. Vamos a ir revisando 8 efectos de los que nos va hablando Kahneman y vamos a explicarlos uno por uno. El primero es el efecto halo. Es la generalización errónea a partir de una percepción personal. Vemos a una persona y tenemos una primera impresión. Y entonces de ella deducimos o normalmente extraemos unas consecuencias que pueden o no responder a la realidad. Por ejemplo,
nos encontramos con una persona, ¿no? Y alguien nos puede preguntar, ¿quién de estas dos personas que vamos a enseñarte a continuación te parece más confiable? ¿Esta que está aquí o esta otra? Bueno, pues evidentemente la primera impresión condiciona mucho. Pero si nos fijamos en detalle descubrimos que tanto una como la otra persona son la misma persona. Entonces, el efecto halo es la primera impresión que tenemos y muchas veces puede darnos datos acertados, pero en muchas otras ocasiones es motivo de error porque extraemos unas conclusiones que no se deducen del conocimiento objetivo de los detalles que hemos recibido. Esto es el efecto halo, el primer sesgo cognitivo. Vamos al segundo. Heurística de la probabilidad, una palabra un poco complicada, pero que lo vamos a entender muy fácil. ¿Confiamos más en las informaciones cercanas o con carga emocional? Por ejemplo, hemos visto la película Tiburón y al día siguiente nos preguntan por la posibilidad que hay de ser devorado por un tiburón en la playa. Motivados por la influencia sentimental de esta película que hemos visto con esta carga emocional, pues esto nos lleva a aumentar, a hacer crecer el peligro que nosotros vemos de que seamos devorados por un tiburón en la playa. Entonces nos lleva a tener más miedo. Por tanto, la probabilidad de que seamos devorados en la playa es X, pero no aumentará porque hayamos visto la película o no, será la misma. En cambio, si hemos visto la película, nosotros tendremos más tendencia a creer en ese peligro de una manera mayor. Esto se explica con otro caso más sencillo. La disponibilidad heurística, dice aquí, tomando mejores decisiones. Bueno, en el mundo pasan muchas cosas. Es esa bola grande de color marrón, cosas que pasan en el mundo. Sin embargo, las cosas que nos explican las noticias son un punto, son un pequeño número de cosas. Y con ese pequeño número de cosas, nosotros ya nos creemos los mejor informados del mundo. O sea, aquellas cosas que nosotros conocemos, aquellas cosas que nos dicen nuestros parientes, nuestros amigos, aquellas cosas que hemos visto en las noticias, nos creemos que son más probables que otras, porque alimentamos nuestra memoria y nuestro conocimiento de las cosas que conocemos. Y entonces, para no tener esta influencia, esto tiene muchas consecuencias. Imaginaros quienes poseen los medios de comunicación y van promoviendo, van eligiendo todas las noticias que tú tienes que escuchar. Eligen unas y olvidan otras. O el círculo de amigos que tú tienes, que te van explicando una serie de cosas y entonces te van haciendo creer que aquellas cosas que tú conoces, que te dicen tus amigos, las personas cercanas o que aparecen en los periódicos son más reales, son más auténticas, tienen más probabilidad de ocurrir que otras, cuando no es así. En el mundo pasan muchas cosas que no conocemos. Entonces, esta heurística de la probabilidad es que tenemos la tendencia a dar por ciertas aquellas cosas que nos vienen de las personas cercanas o de los medios de comunicación que acostumbramos a escuchar. Si leemos un periódico y imaginemos que ese periódico es tendencioso, es de una cierta tendencia, pues siempre nos proporcionará un cierto tipo de noticias o las noticias sesgadas con una cierta dirección, por ejemplo, en contra de un cierto partido político. Bueno, pues todo eso condiciona nuestro conocimiento y la realidad que podemos, y el conocimiento real que realmente podemos encontrar en las cosas, porque no tenemos todos los elementos. Hemos hablado hasta aquí solamente de dos sesgos cognitivos, que son el efecto halo y la heurística de la probabilidad. Continuaremos hasta hablar de 8 efectos cognitivos, sesgos cognitivos. Pero antes querría hacer unas reflexiones sobre la heurística, esta palabra un poco especial, un poco rara, para explicarla y para ver el interés que tiene. La heurística viene de una palabra griega que significa hallar, inventar. Es el arte o ciencia de descubrir cosas, de solucionar problemas.
El conocimiento humano progresa haciéndonos preguntas y respondiéndolas. Muchas veces estamos en situaciones de incertidumbre, muchas veces en la vida no sabemos la realidad de las cosas, necesitamos investigarla, necesitamos conocer más. Y en estas situaciones de incertidumbre no es fácil encontrar respuestas firmes y absolutas. Bueno, pues dice Kahneman que a veces, si no encontramos respuesta clara a grandes preguntas, sustituimos las preguntas por otras parecidas más fáciles de responder. Esto nos ocurre con mucha frecuencia, porque la incertidumbre provoca angustia. Estamos en incertidumbre, entonces no podemos necesitamos tener las ideas claras, buscar una seguridad, buscar algo que nos proteja. Y entonces, a veces, algunas preguntas, grandes preguntas, las sustituimos por otras. Voy a poner un ejemplo sencillo, aunque esto lo usamos en la mayoría de las situaciones, en muchas circunstancias, y en muchos casos nos ayuda a aportar un conocimiento. Cuando no sabemos con certeza una realidad, pues entonces buscamos otra que se acerque y así vamos progresando en el conocimiento. Pero esto a veces también tiene otras consecuencias. Por ejemplo, yo me pregunto por el sentido de mi vida, me pregunto qué tengo que hacer para ser feliz, para encontrar mi camino en la vida. Eso es una pregunta compleja, complicada, radical. Entonces a veces yo la puedo sustituir por otra pregunta. ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Qué me gusta hacer en la vida? ¿Qué oficio me gusta hacer? He sustituido una pregunta grande, fundamental, radical por otra más sencilla. Entonces yo respondo a esa otra pregunta y voy adelante. Entonces puedo trabajar, puedo dedicarme a esto, me libero de la angustia. Este funcionamiento heurístico, que a veces consigue cambiar una pregunta por otra para liberarme de la angustia y poder continuar adelante, es un tema muy importante, porque a veces es importante que las nuevas preguntas tengan sentido, que estén adaptadas a nuestra intención y a nuestro propósito de vida, porque si no, por esta vida se pueden colar errores y autoengaños personales muy grandes. Este es un tema importante que hay que reflexionar. Pasamos al tercer sesgo, el sesgo retrospectivo, que se explica fácilmente. Después de pasar las cosas, ya sabíamos que iban a ocurrir, ya sabíamos que iba a pasar esto. Bueno, pues esto es también un sesgo de conocimiento que nos impide tener un conocimiento real. Muchas veces pasan las circunstancias, las realidades, las cosas que vemos a nuestro alrededor son ambiguas. Vemos los aspectos positivos, vemos los aspectos negativos, puede ir para aquí, puede ir para allá. Después nos parece que cuando ya han pasado decíamos, ya sabíamos que iba a pasar, pero también podría haber pasado todo lo contrario. En nuestra vida hay unas gran cantidad de circunstancias que están motivadas por el azar y que nosotros no consideramos, y esto también es importante tenerlo en cuenta. El cuarto sesgo cognitivo, efecto anclaje. Tomamos decisiones a partir de datos o referencias que tenemos, aunque no tengan lógica. Y esto se puede explicar con ejemplos de investigaciones que se han hecho muy claros. En una ocasión, a un grupo de personas a las que se iba a investigar se les dijo: en mi árbol hay 24 manzanas. Y a continuación se les pregunta: ¿tú sabes cuántos países están organizados en la ONU? Y a otro grupo se le dijo: en mi árbol hay 68 manzanas. Y después se les preguntó: ¿tú sabes cuántos países hay organizados en la ONU? Pues el primer grupo fueron exponiendo, cuando te hacen una pregunta que no sabes, necesitas apoyarte en algo y entonces a veces lo apoyas en el primer número que encuentras aunque no tenga ninguna relación. Ese es el efecto anclaje. Necesitamos algo en aquellas cosas que no sabemos, cualquier referencia, a veces inconsciente, que nos la ponen por el medio, nos sirve para acercarnos a lo que después nos interesa conocer. Y eso es simplemente un efecto psicológico que también los medios de comunicación y la política y la sociedad usan para poder manipular a las personas. Por tanto, el efecto anclaje, otro elemento más que puede ser un sesgo cognitivo que nos impide encontrar o acercarnos más a
una objetividad de la realidad. Quinto sexto cognitivo, efecto arrastre. Nos dejamos llevar por la opinión de la mayoría. Es el efecto rebaño. También se han hecho estudios de esto. En un grupo muy numeroso se acordó con 8 personas a las cuales se les hacía una misma pregunta. Y se le preguntaba de una serie de segmentos, había uno que era claramente más pequeño. Y se le preguntaba, ¿cuál es el segmento más pequeño? Y entonces, pues una persona que era la que estaba en el objeto de observación, pues decía, el objeto más pequeño es este, que es el más pequeño. Pero se reunió a esta persona con 8 personas y las otras 7 decían que el segmento más pequeño era otro, que no era, evidentemente no era el más pequeño. Bueno, pues como consecuencia final de la investigación se encontró que aquella persona muchas veces se dejaba influir por un grupo numeroso que conjuntamente le daban otra opinión y entonces repetía lo que decían los otros. ¿Por qué? La influencia, la presión social, el efecto rebaño, el efecto arrastre. Muchas veces nos dejamos llevar por la opinión de la mayoría, aunque nuestro pensamiento sea distinto. Sexto, sesgo de confirmación. Tenemos la tendencia a creer informaciones que confirman lo que creemos y rechazamos lo que nos contradicen. Este chiste es muy bueno. No, papá, esa es una noticia falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Un sesgo de confirmación. Gracias a esto funcionan las redes sociales. Las redes sociales nos reunimos con nuestros amigos y con nuestros amigos compartimos nuestras ideas y entonces creemos que nuestro mundo es lo que se dice en nuestras redes sociales, donde nos hemos juntado los que pensamos de una misma manera. Gracias a esto se entienden movimientos como el del Trump, como los populismos, como todo esto. O personas pues, que tienen, en fin, teorías absolutamente alejadas de la realidad. ¿Cómo es posible que haya un movimiento no pequeño de personas que en los Estados Unidos crean que la Tierra es plana, los terraplanistas? Pues porque ellos se juntan, se reúnen, se convencen los unos a los otros y creen en las teorías de la conspiración, todos están engañándoles. Ese es el sesgo de confirmación, que nos juntamos con personas que piensan igual que nosotros y por ello podemos alejarnos de la realidad, porque lo que yo pienso no tiene por qué ser la verdad. El sesgo de confirmación es que vemos las cosas desde nuestra perspectiva. En esta imagen se ve muy bien. Una de las chicas ve la figura desde su posición y ve un 6. Y la otra chica ve la figura desde su posición y ve un 9. Las dos están viendo lo que ven, porque cada una de ellas lo ve desde su punto de vista, desde el lugar en el que está. Igualmente ocurre con cada uno de nosotros, que a veces vemos las cosas que nos confirman las creencias que tenemos y las otras cosas no las vemos, están ahí, pero nuestra atención no se ha fijado en ellas y por eso nos vamos confirmando y asegurando a nosotros mismos de que tenemos razón cuando resulta que lo que está pasando es que solamente vemos aquello que ya teníamos en nuestra mente anteriormente y lo otro, consciente o inconscientemente, muchas veces lo descartamos. Es el sexto sesgo cognitivo de confirmación. El séptimo, exceso de confianza. Tendemos a confiar demasiado en nosotros mismos y nuestros éxitos pasados. Es la tendencia general que tenemos todos. En una ocasión se hizo una investigación, se cogió un gran número de personas, a 100 personas, y se les preguntó, ¿tú crees que conduces el automóvil mejor que la media? Evidentemente, si vas sumando la proporción de la mejora sobre los demás que tenían todos, bueno, se superaba el 100% y el 200%. Todo el mundo más o menos cree que conduce el automóvil un poco mejor que la media, a veces mucho mejor. Pero claro, eso no puede ser real, porque si todos conducen mejor, nadie conduce peor y entonces los números no cuadran. Todos tenemos esa tendencia a vernos a nosotros mismos un poco mejor de lo que somos. Y el último, sesgo de confirmación, aversión a la pérdida. Unos estudios realizados por Kahneman confirmaron una cosa bastante sorprendente, que es que el dolor de perder es 2 veces mayor que la alegría de ganar. Nosotros
nos cuesta más perder, nos hace sufrir el doble que no el hecho de la alegría que nos da al ganar. O sea, si perdemos 200, para poder compensar eso, necesitamos ganar 400. Y eso es evidente también que es una falta de lógica personal y de coherencia racional, porque tendría que ser el mismo dolor el perder una cantidad que el ganarla, pero no es así. Por tanto, hemos visto hasta aquí 8 sesgos cognitivos, 8 tendencias que tenemos a conocer las maneras a conocer la realidad de una manera deformada o insuficiente. El efecto halo, la heurística de la probabilidad, el sesgo retrospectivo, el efecto anclaje, el efecto arrastre o rebaño, el sesgo de confirmación, el exceso de confianza y la aversión a la pérdida. Con todo esto ya podemos extraer una serie de conclusiones. Nuestras decisiones no son muy racionales. Nos equivocamos mucho. El ser humano tiende a ser vago y perezoso, buscando siempre la solución más fácil. Hay que educar para discernir. Es necesario un pensamiento crítico que tienda a la verdad, que busque la verdad, que pueda encontrar la verdad. Las redes sociales, con algoritmos elaborados con datos estadísticos, con datos y estadísticas, nos conocen mejor que nosotros mismos y nos manipulan. Tendemos a autoengañarnos y a dejarnos engañar, sometidos sin conciencia a manipulación que condiciona nuestras decisiones. No olvidemos todo esto. Se necesita enseñar a pensar y a juzgar con discernimiento. Más importantes que los contenidos hoy es aprender a pensar. Nosotros podemos encontrar los contenidos en muchos sitios, en internet, en libros, en bibliotecas, pero lo fundamental es saber elegir. Nunca antes como hoy tenemos a nuestro alcance tanta información y sin embargo la gente es tanto o más manipulable que nunca antes. Porque aunque tengamos mucha información, si no sabemos descifrarla, si no la conocemos, si no distinguimos lo verdadero de lo falso, si no tenemos discernimiento, si no reconocemos y evitamos la manipulación, no progresamos en la búsqueda del conocimiento. Hoy faltan maestros en el arte de vivir, pensar y actuar en consecuencia. Es importante hacerse las preguntas adecuadas y no dejarse manipular. Por Grecia caminaba Sócrates con su escuela peripatética, iban paseando, iba haciéndose preguntas. Más que dar las respuestas, a Sócrates le interesaban las preguntas y que sus discípulos aprendiesen a hacerse las preguntas adecuadas y desde ellas encontrar las respuestas correspondientes. Es fundamental el diálogo, el trabajo en grupo y la colaboración mutua, donde se van encontrando las preguntas y las respuestas adecuadas. Y esto es el final de nuestro tema. La conclusión fundamental que se extrae de todo lo que hemos visto es que el ser humano tiene una gran capacidad de autoengañarse y también de ser engañado por otros. Es cierto lo que decía el sabio, que el ser humano nace vago y perezoso para ponerse a pensar y tiende más bien a buscar la seguridad y acomodarse. Muchas veces se deja llevar por estereotipos y creencias que algunas personas hacen circular y que nos influyen sin que nos demos cuenta. En las redes sociales, en la política, en la sociedad de consumo, en la publicidad, se conocen todas estas realidades y se usan para el propio beneficio y la manipulación. Es importante que también las conozcamos nosotros. En la Roma antigua se hablaba de dar al pueblo pan y circo para evitar sublevaciones y conflictos. Hoy también de otra manera puede haber la misma tentación en nuestro mundo actual. Quedémonos con la conclusión de que resulta necesario hoy aprender a pensar con un juicio adecuado y con discernimiento. Es una tarea de cada uno de nosotros. Gracias.